Manaví por la lista 35, el movimiento Alianza País. Él está corriendo en representación del distrito Centro Sur. Pedro, buenos días, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días, Luis. Bueno, es un gusto poder compartir este espacio con mi pueblo y poder y hacer llegar nuestras ideas. Bueno, precisamente cuáles son esas ideas que tienden, obviamente, como lo han dicho la mayoría, o lo dicen la mayoría de los candidatos, a mejorar la situación del país en diferentes órdenes, sobre todo en esto que tiene que ver con la generación de empleo, con la reactivación económica, con el fortalecimiento de la salud del pueblo ecuatoriano o para el pueblo ecuatoriano. ¿Cuáles son estas ideas, insisto? Por supuesto. Miren, hay que dejar en claro algo muy importante. Yo soy un candidato joven. Quiero presentarme antes que nada del pueblo manabita. Soy ingeniero en biotecnología. Tuve la oportunidad de ir a prepararme a Quito y luego de estar allá quise volver y regresar y poder aportar al desarrollo de mi provincia. Algo que se mencionó al final del corte, quisiera hacer una aclaración en esa parte. En este punto, el movimiento Alianza País, lista 35, se puede catalogar o se lo puede decir que es el movimiento de gobierno, pero en las acciones hemos visto otras cosas. E incluso un ex ministro lo dijo hace poco en otro medio de comunicación, que quizás el candidato de gobierno es de otra lista, no de la lista 35 ni de otro partido. Entonces quería hacer esa pequeña declaración. Y más allá de eso, hay que dejar en claro y tener en cuenta algo muy importante. Las personas que estuvieron antes, para bien o para mal, sea lo que hayan hecho, la historia lo juzgará, la historia juzgará sus acciones. Yo represento una nueva generación, personas nuevas, personas que nos hemos preparado y tenemos la capacidad de poder aportar a la provincia. Ahora, las propuestas que tenemos para Manabí son propuestas enfocadas en las necesidades que podemos evidenciar en cada una de las personas. Un tema muy importante y muy recurrente que hemos visto con mucha preocupación en este momento es el exceso de la violencia hacia la mujer, que muchas veces se desencadena en femicidios. Por eso hay que tener en cuenta que tenemos que trabajar en nuestra gente, en la educación. Por eso mi propuesta está enfocada en trabajar, en modificar, en reformar la ley de educación para que nuestros jóvenes, nuestros niños tengan preparación en la inteligencia emocional, para que ellos puedan gestionar sus emociones. Hay mucho machismo. Muchas veces los hombres podemos creernos que somos superiores a las mujeres. Eso no es así. Tampoco somos dueños de ellas. Tenemos que respetarlas y amarlas. Hay que darles el espacio que ellas merecen. En este momento, las cifras que tenemos desde el 2014, cuando se tipificó el femicidio como en el Código Orgánico Integral Penal, hay aproximadamente más de 900 femicidios, 935 hasta el 2019, para ser más exactos, según cifras de la Fiscalía, lo cual son cifras alarmantes. En este momento llevamos 6 días del presente año y ya tenemos varios casos también, y algunos que ya se han vuelto mediáticos. Pero más allá de eso, tenemos que trabajar en las bases. En las bases que se encuentran en la educación. Tenemos niños y jóvenes que no tienen esa formación y no saben gestionar sus emociones. Hay que trabajar con ellos, darles las herramientas para que puedan aprender desde pequeños y de esa manera poder trabajar a largo plazo. Otra cosa muy importante es ayudar también en el tema vocacional, ayudarles en la formación vocacional. Yo soy docente de la Universidad Técnica de Manabí, en Puerto Viejo, y me encuentro con una cosa también bastante preocupante, que cada semestre hay muchos estudiantes que lamentablemente están en carreras que no quieren estudiar. Hay que trabajar en eso y darle oportunidades para que ellos puedan estudiar la carrera que deseen. Se puede abrir el espacio para que ellos lo puedan hacer. Y eso se logra también trabajando en la educación básica, en la educación inicial. Esto es importantísimo para que ellos puedan desenvolver y desarrollar sus habilidades, su talento, desarrollar su talento, su mente, que es el fundamento más importante que tiene una sociedad, el tesoro más importante que tiene un país. Ellos muchas veces están en carreras que no desean, que no quieren estudiar. ¿Por qué se da esto? Porque no tienen otra opción. Es un cupo o te queda fuera. Hay muchos de ellos que quisieran estudiar carreras más cortas. Hay que abrir ese abanico, darle oportunidades para que puedan tener acceso a educación técnica y tecnológica o educación universitaria, un poco más larga, dependiendo del perfil de cada uno y pueda ir al lugar que ellos deseen hacerlo. De esa manera, abrimos oportunidades para que puedan generar empleo
y si desean hacerlo como un emprendimiento o puedan ir a trabajar en una empresa, en un espacio que pueda abrirse para ellos. Si desean ir al emprendimiento, hay que tener en cuenta que en este momento el emprendimiento es muy complicado. Yo soy emprendedor, como emprendedor conozco el campo y sé que la realidad, una cosa son los papeles, otra cosa es la realidad. En la realidad es muy difícil empezar un negocio. Imagínense, Iván, tener un pequeño capital, 300, $500, que con mucho esfuerzo se puede acumular para empezar un negocio y encontrarse con muchas trabas, muchos permisos, mucha tramitología. Hay que trabajar y diferenciar eso. Tenemos que hacer una reforma y voy a trabajar en un proyecto para que se pueda diferenciar entre el microemprendedor y el empresario, porque en este momento tenemos a todos metidos en un mismo costal, lo cual no permite que el pequeño emprendedor pueda crecer, pueda desarrollar su negocio y obviamente creo que la parte más importante es que ellos crezcan y que con el tiempo ellos puedan generar empleos, plazas de trabajo, que eso es muy importante. Hay que darles también financiamiento, que puedan hacer de esa manera el desarrollo económico desde abajo y que puedan hacerlo abiertamente, no con tantas trabas, con tantos problemas que actualmente existen. Otra cosa muy importante, que también que tenemos que trabajar como asambleístas por Manabí y por todo el país, es el tema del agro. El agro ha sido un sector que ha estado golpeado y abandonado a lo largo de la historia. Desde que tengo memoria recuerdo que había políticos que decían vamos a trabajar con el agro, vamos a regresar la vista al agro, pero eso se queda solamente en papel o en palabras vanas. Tenemos que trabajar y darles herramientas a ellos. Actualmente, nuestros agricultores trabajan con las pocas herramientas que tienen, con los insumos que pueden conseguir, que muchas veces son tóxicos para ellos. El uso de agroquímicos, el uso y abuso de agroquímicos es perjudicial para ellos, para el suelo, para el agua. No se está haciendo nada para mejorar eso, no se está trabajando en eso. Tenemos que legislar para que ellos puedan ser beneficiados. Cuando estaba en Quito, tuve la oportunidad de trabajar en un centro de investigación donde se estudiaba cáncer. Se pudo encontrar evidencia que relacionaba el uso de estos agroquímicos con la aparición de enfermedades y de algunos tipos de cáncer. Aquí en Manabí no tenemos todavía esos estudios, pero estoy seguro que si los tuviéramos, también podríamos encontrar esa relación. ¿Qué pasará si hacemos esos estudios? Vamos a ver que nuestros agricultores están envenenándose. Por esa razón, hay que trabajar en el Código Orgánico Agropecuario para que ellos puedan tener acceso a tecnología limpia, al uso de bioplaguicidas, biofertilizantes. Eso se puede hacer con la biotecnología. Eso lo hemos desarrollado y eso lo podemos hacer. Podemos brindarles esa oportunidad, pero obviamente desde la Asamblea legislando y fiscalizando y dándoles oportunidades para que ellos puedan desarrollar su producto, puedan desarrollar con la producción que ellos tienen con una mejor calidad. Hay que tener en cuenta que si tenemos una calidad buena de la producción agropecuaria, sea cual sea el producto, esa producción puede satisfacer la demanda nacional. Y con el tiempo, si el gobierno da la oportunidad, seguramente ese pequeño agricultor va a tener posibilidades de poder llevar su producto a otros mercados, porque son productos de calidad. Y eso es lo que esperan y lo que piden y solicitan los mercados internacionales. Pero para eso hay que legislar todo eso. Quizás se ha dejado abandonado, se ha dejado para que cada uno pueda ir llevando las cosas a su rumbo, pero tenemos que poner las cosas en orden. Y hay que Pedro, trabajar. Hay que Pedro, trabajar por con la aclaración inicial que usted hizo durante su primera intervención, evidentemente asumimos que usted marca distancias con la línea de gobierno, es decir, con el oficialismo, y se considera un candidato a la Asamblea Nacional no oficialista. Ahora bien, por otro lado, todas estas ideas, ¿cómo lograr consensuar en una asamblea que evidentemente va a ser atomizada porque va a haber una serie de microbloques? Porque la ley o el método de Webster permite una mayor participación de movimientos y partidos políticos en representación allá en la Asamblea Nacional. ¿Cómo lograr ese consenso? ¿Cómo trabajar en un consenso mayoritario para lograr que una ley que se proponga, en este caso, como usted lo ha mencionado, tiene algunas ideas, cómo lograr que esa ley pase, sea aprobada por la Asamblea Nacional, habiendo, insisto, varios mini grupos o diferentes mini bloques al interior de la instancia legislativa? Por supuesto, Iván. Hay temas muy importantes, los que he mencionado son muy importantes todos, pero quizás hay unos que sean más prioritarios. El tema del femicidio es un tema que es bastante grave y creo que tiene que poner los ojos sobre ese caso.
yo creo que los legisladores que vayamos a estar en la Asamblea, si el pueblo así lo decide, vamos a tener esa visión de poder trabajar por nuestra gente. Más allá de temas partidistas, de tendencias, yo creo que estando en una representación del pueblo en la Asamblea, tenemos que dejar eso atrás. Cualquier persona puede estar en diferentes partidos, tener diferentes ideologías, pensar diferente, pero a la final, estando sentado en una curul, tenemos que defender los intereses de las personas y tenemos que legislar de acuerdo a las necesidades de ellos. Ahí se va a ver, pues, quiénes son las personas que quieren ir a trabajar por el pueblo o quiénes son los que quieren ir a trabajar por un partido, quiénes son los que quieren solamente allanarse a lo que les diga un jefe o quiénes son los que quieren proponer y hacer cosas que vayan en beneficio de nuestra gente. En este momento, la violencia de género, la violencia en general, que podemos llamarlo violaciones y asesinatos como tal, están en aumento, están en auge y no se está haciendo nada. No sirve de nada incrementar penas si no estamos llevando las cosas desde las bases. Por eso yo creo que si las personas que llegan a la Asamblea, que estemos allá con el apoyo de la gente, si vamos a legislar y trabajar por las personas, van a poder apoyar y aportar para que el debate sea fructífero y podamos tener una visión un poco más amplia, que quizás al tener más personas, más visiones, pueda aportar a mejorar esa propuesta. Y eso yo creo que estoy seguro que va a pasar de esa manera. Pedro, Argemiro Andrade lo saluda, buen día. ¿Cómo hacer cuando usted escucha, por ejemplo, aquí nos ha tocado la oportunidad de escuchar a casi todos los binomios presidenciales y nos dicen que vamos a reactivar la economía, vamos a empezar la contratación de obras civiles en el Ecuador, vamos a darle mantenimiento a lo que no se le dio mantenimiento 4 años, o que llámese carreteras, hospitales, escuelas de milenio, etcétera, etcétera. Vamos a recuperar el trabajo integral. ¿Cómo hacemos eso cuando sabemos que hay que hacer créditos al Fondo Monetario Internacional para poder pagar al sector público? ¿Cómo cuando ya en este año 2021 hay que pagarse cerca de 7.500 millones anuales de créditos que se han hecho en los últimos años? ¿Cómo hacer, cómo decir o cómo tener la varita mágica para decir vamos a reactivar la economía? ¿Cómo hacer? A ver, haga de cuenta que usted va a ser presidente, ¿cómo empieza a ponerle el fierro a más de 7.500 millones de dólares anuales que se pierden en la no recuperación de ingresos a las grandes empresas del Ecuador? Están exentos de tributo porque son los grandotes, mientras tanto los pequeños tenemos que pagar. Dese cuenta que usted se va a posesionar el 24 de mayo. ¿Y cómo empieza a reactivar la economía en el Ecuador? Porque todo el mundo habla de que va a hacer todo, pero nadie nos dice cómo lo va a hacer. Por supuesto, gracias, Argemiro. Sí, esa es una gran verdad. Estamos hablando, escuchamos muchas propuestas, pero al final no lo dicen cómo lo van a hacer y probablemente muchas de esas propuestas son inviables y no se van a poder lograr. Por eso el pueblo es sabio y sabe diferenciar entre propuestas vacías y propuestas que puedan ser reales. Mi rol en este momento va a ser como legislador, más allá de poder tener un rol como primer mandatario. Pero en este caso, desde el rol de legislador, tenemos que enfocarnos en la reactivación desde las bases, como les mencionaba también. ¿Qué ha pasado en otros países cuando ha habido crisis económicas? Se empieza a generar desde abajo, desde el pequeño emprendedor. Porque el pequeño emprendedor, si tenemos 10, 20, 50, 100, va a generar tributos, va a generar IVA, va a generar diferentes impuestos directos e indirectos que van a ingresar a la caja fiscal. Porque al final lo que necesita el país es dinero. Hace falta mucho dinero para poder pagar deuda, para poder invertir. Porque muchas de las cosas que están proponiendo muchos candidatos presidenciales no van a ser posibles porque no hay dinero. No hay dinero para poder hacerlo. Entonces, si vamos a trabajar desde los pequeños, un pequeño emprendedor que tiene posibilidades de tener un financiamiento para poder adquirir maquinaria, para poder adquirir infraestructura, para poder trabajar adecuadamente, para que sea un capital de trabajo. De esa manera vamos a poder aportar desde la pequeña economía, las pymes, y luego que vayan escalando, vayan creciendo. Y ese pequeño emprendedor va a generar recursos para el Estado, va a generar puestos de trabajo. Obviamente es un proceso que va a ir tomando su tiempo. Hasta que tome su rumbo va a pasar 6 meses, 1 año. No es inmediato, porque estamos en un país que económicamente está en condiciones muy deplorables. Estamos hablando de un enfermo casi terminal.
Y un enfermo no se recupera de la noche a la mañana, no se recupera en 6 meses, en un año. Hay que darle su medicina, hay que darle el proceso y el tiempo para que ese enfermo pueda ir recuperándose. En este caso, la medicina está en el impulso hacia que los emprendedores puedan crecer, hacia que haya incentivo hacia los empresarios, porque también hay que ver que hay empresarios que son honrados, que ellos sí son justos con sus empleados, cumplen todas sus obligaciones, pagan sus impuestos a tiempo. Con esos empresarios sí se puede trabajar. Esos empresarios sí hay que impulsarlos. Y a los que no, a los que son lo contrario, a los que abusan y explotan a sus empleados, a los que no pagan sus impuestos, con ellos no podemos trabajar. No puede trabajar un Estado. Y a ellos sí hay que obligarlos y buscarle la forma, los mecanismos legales para poder cobrar todo lo que tienen que pagar y que sean responsables de todos los actos que tienen. Y hay que ser muy claros. Hay que trabajar con todos, pero con las personas que están en ese rumbo, en ese rango, vamos a llamarlo así, ese espectro, que no cumplen con los que tienen que cumplir, con ellos no se puede abrir a carta cabal y hay que hacer cumplir la ley como debe de ser. Pedro, por eso es que tenemos que trabajar. Una última pregunta. Ellos, ¿Cuál es el creciendo mensaje y de escalando. Pedro? ¿Cuál es el mensaje de Pedro Lucas Pachay cuando llega al pueblo, cuando está en su recorrido? Usted, esa gente que está sin trabajo, está sin plata, endeudada, que ya no cree en la clase política por los ejemplos que nos dieron en la última asamblea, que para mí sigue siendo la peor de la historia. ¿Cómo llega Pedro? ¿Con qué mensaje llega Pedro Lucas Pachay a la desesperanza que tiene la gente ahorita? Justamente con un mensaje de esperanza. Soy una persona joven que puedo ir a trabajar y dar todo de mí, dar mi experiencia. A pesar de que soy joven, tengo una experiencia ya un poquito en los últimos años, y esa experiencia me ayuda para poder ir a aportar para que estas personas tengan posibilidades de tener empleo, tengan posibilidades de generar llevar el pan a su mesa. Eso es importante, porque al final las personas necesitan eso, necesitan empleo, necesitan trabajar y con ese trabajo poder llevar la comida a su casa. Eso es lo que nosotros llevamos oportunidades para que ellos puedan desarrollarse, oportunidades para que ellos puedan estudiar, porque hay muchos problemas a lo largo de los recorridos que hemos tenido. Los problemas, si hacemos una lista, no terminamos el día de hoy, pero ver esa realidad desde hace algún tiempo, no desde ahorita, porque yo como científico he estado recorriendo la provincia desde hace tiempo, he compartido con los agricultores, con los campesinos, he ido porque yo trabajo, mi parte de investigación está muy relacionada con el agro, por eso lo conozco muy bien este campo. He recorrido y he compartido con muchas personas, y desde hace algún tiempo ya, no es una campaña electoral. Y eso me ha ayudado a compartir con ellos, conocerlos, saber la realidad, saber qué es lo que necesitan, y llevar ese mensaje de esperanza, llevar lo que podemos transformar desde las bases, y que ese trabajo que vamos a hacer desde la asamblea va a ser en beneficio de ellos y de todos los ecuatorianos. Entonces, eso hay que dejar muy claro. Hay mucha desesperanza, se ha perdido la fe en los políticos, y no es para menos. O sea, yo estoy aquí justamente por eso, porque yo me cansé de los políticos, me cansé de que vengan cada 4 años a pintarnos la cara, que se burlen de nuestra inteligencia y que pongan propuestas vacías que al final sabemos que no van a cumplir, que son si nos ponemos a revisar planes de trabajo, la mayoría son así. Si hacemos un análisis exhaustivo, la mayoría de propuestas están así, vacías, en el limbo. Entonces, hay que llevar propuestas que sean viables, propuestas de beneficio a nuestra gente y que vayan a beneficiarse. Y cuando ellos ven que tenemos esa iniciativa y queremos trabajar por ellos, que somos tenemos una mente fresca, ideas frescas, y sobre todo que somos el pueblo. No estamos en una burbuja que no conocemos la realidad y que solamente salimos en los últimos 6 meses a hacer campaña y recorrer y hablar con la gente, abrazar a la gente ahí sí porque están en campaña, que eso es regularmente lo que la gente tiene como una imagen de un político. Como la gente ve algo diferente, la gente ve a un joven que quiere trabajar por ellos, tenemos ese apoyo. Hemos recibido un apoyo, hemos estado muy bien recibidos en diferentes lugares, y la gente nos escucha y atiende atentamente y está apoyando esta propuesta. Más allá de un tema partidista, más allá de una propuesta de un movimiento, es una propuesta de Pedro Lucas Pachay para trabajar por mi gente y para mi gente. Pedro, un par de inquietudes de mi parte ya en la parte final. Desde el 28 de febrero del año 2020, nuestro país cuenta con una ley orgánica de emprendimiento e innovación. Usted ha hablado sobre los emprendimientos y sobre el fortalecimiento que piensa instaurar
desde su labor legislativa de llegar a la Asamblea Nacional. Pero ese fortalecimiento se traduciría en una reforma a la ley ya existente. ¿Cómo se lograría o cómo se alcanzaría ese fortalecimiento de los emprendedores que en este rato se ven con las manos atadas porque no hay agilidad en los créditos, la tramitología es muy, pero muy difícil de superar? En fin, hay una serie de factores que atentan justamente contra la iniciativa de emprender. ¿Qué es lo que piensa hacer? ¿Reformar la ley ya existente o hay otras vías para el fortalecimiento de los emprendedores? Voy a decirlo de esa manera. Lamentablemente, esta ley de emprendimiento que se aprobó estuvo direccionada o estuvo trabajada con solo un pequeño segmento del gran universo de emprendimiento. Entonces, obviamente recoge solamente ciertas necesidades y ciertos puntos de vista. No se trabajó tan abiertamente y hubo muchas cosas que se quedaron fuera, entre ellas el tema de tramitología. Por eso hay que trabajar en reformas a esa ley y crear una legislación específica para los microemprendimientos. Como les mencionaba, en este rato, si yo recojo un pequeño capital o una persona recoge un pequeño capital para ponerse un local o un puesto de hamburguesas o cualquier otro negocio, va a tener que pagar los mismos tributos que un empresario grande, que supone un restaurante. Si yo quiero empezar con una producción de un producto, vamos a suponer chifles, voy a pagar lo mismo que una empresa que está facturando $100,000 mensuales. Eso no puede ser así. Tenemos que trabajar para diferenciar al pequeño emprendedor de que está iniciando para que tenga exoneración en los costos de los exámenes que tiene que cumplir esos productos, los costos en los diferentes procesos que tiene todo el tema de emprendimiento. Son algunos dentro del registro de la marca, de los registros sanitarios, notificación sanitaria en este momento, y así un sinnúmero de procesos que tienen que cumplirse. Eso hay que quitarlo para los pequeños. Hay que ayudarlos para que ellos crezcan, darles ese impulso, y una vez que ya crezcan, pues ya va a ser diferente, ya va a ser otro cantar. Eso es lo que tenemos que trabajar. Perfecto. La siguiente y última pregunta, la última inquietud, Pedro. ¿Quiénes la acompañan en la lista por el Distrito Centro-Sur de Alianza País, lista 35? Es una lista conformada con personas jóvenes preparadas. Todos son nuevos en la política y han asumido el reto justamente para poder dignificar a la política, dignificarla con propuestas, con imágenes nuevas y rostros nuevos que puedan aportar al desarrollo de la provincia. En segundo lugar, yo estoy encabezando la lista del Distrito Sur. En segundo lugar, me acompaña María Fernanda Vélez. En tercer lugar, Byron García. Cuarto lugar, geográficamente, ¿cómo están repartidos los puestos? Geográficamente, por favor. Está algunos yo estoy en Manta, otros compañeros son de Puerto Viejo, otros en el sur, en Jaramillo. Tenemos diferentes sectores y sobre todo personas que han estado involucradas en diferentes ámbitos profesionales, lo cual nos permite tener justamente esa recepción de diferentes sectores para poder tener propuestas para todos ellos y trabajar de acuerdo a las necesidades de nuestra gente. Perfecto, muchísimas gracias a nuestro invitado Pedro Lucas Pachay, candidato a asambleísta por la provincia de Manabí, Distrito Centro-Sur, por la lista 35 de Alianza País. Nos vamos al corte y luego estamos con Anita Pillay, candidata a asambleísta. Antes, permítame mandar un saludo, enviar un saludo muy cordial que nos saluda, nos